Grandes genios de la pintura. Hola, soy Alfred Heineken. Mi negocio es la cerveza, pero el arte es mi hobby. Tengo la suerte de compartir esta afición con un gran experto, mi amigo Pierre Janssen, que les revelará los secretos de la pintura en esta serie. Espero que les guste. El tiempo es como un río. Pasa de largo, en movimiento incesante. Las aguas nunca se detienen y la luz del sol se refleja sobre ellas con un brillo diferente cada segundo. Lo que ves en este instante es distinto a lo que acabas de ver. En la historia de la pintura, existe un pintor que intentó atrapar la luz del instante fugitivo. Había estado lloviendo sobre el río y el sol brillaba de nuevo. Allí estaba Claude Monet esperando ese momento fluyente para plasmarlo en el lienzo. Hizo esta confesión: nunca he tenido un estudio. No me veo encerrado en una habitación. Pero esta afirmación no es del todo verdadera. Monet tuvo un estudio para pulir su obra o para rechazar sin contemplaciones lo que había hecho al aire libre. Lo que sí es cierto es que siempre trabajaba primero en el exterior. En sus primeros años se construyó él mismo un bote estudio para analizar los efectos de la luz sobre el Sena, no lejos de París, ciudad en la que nació en 1840. Esta sombra junto a la puerta podría ser él. Quizá pintara puras ilusiones, de apariencias idílicas, puesto que en aquellos tiempos el río ya estaba muy contaminado por la industria y no estaba solo. Navegaban muchas embarcaciones de la gente elegante de París. Ya entonces se percibía su enamoramiento de los rayos de luz y su reflejo en las aguas. Observen que no se preocupaba de los detalles. Abordaba el tema a toda prisa con rápidas pinceladas. Corriente abajo del Sena, a cierta distancia, podría estar solo en su contemplación, en un silencio tranquilo y sin desasosiegos, sin herir la calma del paisaje y la ligera bruma sobre el agua al amanecer. No pintaba el mundo por las ideas que tenía sobre él, solo pintaba lo que veía, solo eso. Ejercía un severo autocontrol para pintar de menos, no de más. Los que veían sus pinturas quedaban atónitos. Esas pinturas no tenían unos límites precisos, parecían incompletas. Monet cada vez se adentró más en ese camino, hasta disolver la realidad y reducirla casi a una ilusión. Los pintores siempre se habían valido de la luz para realizar sus temas, ya se tratase de un santo o de un bodegón o lo que fuera. Usaban la luz para contar su historia. Pero ahora había un pintor que convertía la luz en el tema mismo, y la historia que contaba era pura apariencia. Este pintor cargaba con su caballete y se iba a la estación del tren, entre un montón de embalajes, para pintar. ¿El qué? No la poderosa estructura de hierro de las máquinas, ni el ajetreo de los viajeros, sino la confusión misma del movimiento. El vapor, la bruma,
al parecer sin una composición real. Y no se terminaba su labor en el primer lienzo. Le seguían otro y otro y otro. Toda una serie sobre esta estación. Y lo más extraño era que presentaba todas estas pinturas juntas en una misma exposición. En el pasado, una pintura era una obra única destinada a una colección. Pero ahora parecía que todas estas costumbres no contaban. Para Monet, por supuesto, no contaban. Al ser la luz su tema, el cambio de luz era esencial en su pintura. En 1890 descubrió unos almiares levantados por un agricultor en un campo. No tenía nada de especial. Esos montones de heno se ven en todos los campos. Pero Monet se sintió fascinado por la diferente coloración de la luz que los envolvía a distintas horas del día. El destello rosado del atardecer se iba difuminando conforme el sol se ponía, hasta oscurecerse en una mancha negra. Monet volvió a este campo en verano, en otoño, en invierno. Pintaba un lienzo tras otro, en rotación, en un esfuerzo por captar la luz en los fríos amaneceres del invierno, o sorprender los efectos maravillosos del color en los anocheceres. Claude Monet ya había encontrado el camino de su estilo. Ahora buscaría nuevos almiares, no de heno, sino de piedra. Almiares mucho más altos y poderosos. Sabía que había uno de esos en la ciudad de Rouen. En 1892 alquiló una habitación en esta calle. Abrió la ventana y allí estaba. Nada menos que una catedral. Y se dispuso a captar la luz de un amanecer entre brumas. Cito una de sus cartas. Hoy el tiempo es muy bueno, con niebla y con sol. Una mañana brumosa. Me he levantado muy temprano y me he puesto a trabajar a las 7:15. Estoy cansado. He trabajado en 8 lienzos. 8 lienzos en un solo día. Escribió: ya tengo la catedral. Ahora necesito tiempo. Solo trabajando tendré éxito. Otra vez escribía: no pierdo el coraje, pero estoy furioso conmigo mismo. Y el 29 de marzo de 1893 escribió: hoy he pintado 14 lienzos. Nunca me había pasado una cosa así. 14 lienzos para atrapar al sol. No conozco artista alguno que hiciera lo que Claude Monet hizo al fin. Crear su propio paisaje para pintarlo. En 1883, a sus 43 años, alquiló una casa grande en Giverny, un pueblo a las orillas del Sena, al oeste de París, casa que más tarde compraría. Ahora vivía para sus pinturas, en sus pinturas. Remodeló el jardín y se gastó sumas enormes en plantas y flores. Cuando ya tenía fama universal, pudo contratar a 6 jardineros. Se levantaba a las 4 o a las 5 de la mañana, miraba al cielo, y si no eran buenas las perspectivas para pintar, se volvía a la cama enfurecido. La luz, los árboles y las flores tenían que amoldarse a sus expectativas. La naturaleza entera debía adaptarse al estilo de Claude Monet.
Se ha dicho que montaba en cólera si se rompía el tallo de una flor o si un capullo tenía la osadía de brotar demasiado temprano, destrozando una composición que Monet tenía entre manos. También se sabe que Monet era capaz de romper o quemar sus propias pinturas. Él mismo escribió: un artista nunca debe tener miedo de retocar una obra si no le satisface, aunque eso signifique destruirla. Lejos de su propiedad, al otro lado de las vías del tren, había unas marismas pequeñas con abundancia de lirios y nenúfares. Monet las compró, las amplió y construyó un sistema de canales para que entrase el agua del río y crecieran mejor las plantas. Hizo construir ese puente sobre las marismas. Ya era propietario de su tema. Y esta propiedad le duraría 30 años, hasta su muerte. Ya podía absorber la luz, si el tiempo lo permitía, descifrar los días en sus colores y seguir el lento fluir de las estaciones. Vivió apartado del pueblo, vendió muchas pinturas y pintó centenares más, enclaustrado en una luz de su propiedad. Aquí, en el estanque, comenzó a pintar lo imposible, como él mismo afirmó. Me vuelve loco el esfuerzo de pintar esto. Paisajes acuáticos, reflejos sobre la superficie de las aguas. Un mundo flotante en una luz flotante, evidente y misteriosa al mismo tiempo. La superficie del agua y su profundidad. Monet se sentaba ante su caballete, observaba y observaba, sondeando la realidad. Incluso logra que el espectador vea lo que no puede tocarse. Son paisajes que pueden percibirse, pero sin alcanzarlos. Poco a poco, los nenúfares se convirtieron en la obsesión de su pintura. Monet vivió muchos años. Comenzó a trabajar antes de la guerra franco-prusiana y seguía pintando todavía después de la Primera Guerra Mundial. En las 2 últimas décadas de su vida, casi no pintó otra cosa que nenúfares. Se había construido un estudio enorme de 15 metros de altura para poder instalar lienzos cada vez más grandes. Este tiene 4 metros de ancho y es solo la parte central de un tríptico. Destellos de luz dorada, verdes y azules intensos, pinceladas inquietas, como rozando suavemente las superficies. Son superficies que te envuelven, como si te metieras en ellas. Y vagamente, como en sueños, flotan algunas flores de una aparente fragilidad. Manchas de rojo amortiguado que deben ser lirios. Podría pensarse que estos lienzos están pintados como penetrando la luz a tientas en una luz que siempre se difumina lentamente. Y así era. Desde 1908, Monet sufría de cataratas en ambos ojos. Llegó a perder la visión del color. Se ha dicho incluso que Monet pedía a otros que identificaran los tubos de pintura. 2 años después de pintar estos lienzos, fue operado. Y 3 años después de la operación, a los 85, escribía: trabajo como antes. Me gusta lo que hago. Y si se inventaran unas gafas mejores,
Solo pediría llegar hasta los 100 años. No alcanzó esa meta. Murió en 1926 a los 86 años. Este gigante, este artista infatigable, nos enseñó a mirar el mundo con ojos nuevos, a contemplar el paisaje de nuestra vida como si antes no lo hubiéramos podido contemplar. Nos hizo el regalo de una nueva captación del color. Nos enseñó a gozar de la luz del día.